estamos al aire. Y estábamos conversando asuntos súper relevantes de la política nacional e internacional con nuestros invitados antes de empezar el panel, pero por de pronto, como cada mañana, saludamos a la editora general de nuestro departamento de prensa, Monserrate Rolano. Buenos días, Monse. Hola, buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días, igual que nuestros panelistas el día de hoy, a la psicóloga, vocera de la Coordinadora Feminista 8M, ex convencional, Alondra Carrillo. Alondra, bienvenida, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y al colega, periodista, doctor en estudios americanos, profesor de la Facultad de la Comunicación e Imagen de nuestra universidad, ya que estamos en la radio de la Universidad de Chile, senador universitario también, don Dino Pancani, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación y esto es como un debut de presencialidad, ¿no? Sí, Primera vez que estoy en este estudio. Sí, pues bienvenido Dino y Alondra. Bueno, quiero partir haciendo también un seguimiento de la conversación anterior que tenía Patricio con la consejera experta de la democracia cristiana respecto de los avances y las votaciones de este texto que ya está más o menos definido, ¿no? Se supone que aquí a fines de esta semana ya va a estar claro este anteproyecto de nueva constitución que el Consejo de Expertos le va a entregar a los comisionados electos. Preguntarles ¿qué les parece lo que se conoce hasta ahora de este texto que ya es, como digo, bastante? Hablaba Paz Anastasiadis de un texto, no decía minimalista, mínimo creo que era, ¿no? Habilitador. Sí. Pero bueno, el espíritu también tiene que ver con eso, ¿no? Y ella hacía referencia al proceso anterior, ¿no? Decía que tiene una diferencia sustantiva con el maximalismo del proceso anterior. Y ahí quiero partir contigo, Alondra, a propósito también de tu experiencia en ese proceso, cómo estás viendo el avance de las proyecciones también que no son muy, muy auspiciosas para muchos, ¿no? Y lo que ya está contenido en el texto que ha sido con gran acuerdo. Ayer también hablábamos con Alexis Cortés y él reivindicaba también el texto, que ha sido, como digo, con bastante acuerdo, y los aspectos donde no ha habido acuerdo han quedado excluidos de este texto. Claro, hay aspectos efectivamente en los que no ha habido acuerdo y que son enteramente relevantes y sensibles para la población, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en la ausencia del derecho al cuidado. El derecho al cuidado fue rechazado por este órgano designado, ¿no? Por este órgano de expertos designado. Nosotras hemos estado leyendo y haciendo un seguimiento, digo nosotras feministas, ¿no? Hemos estado haciendo un seguimiento del proceso de redacción del texto constitucional con mucha preocupación respecto de algunos puntos, respecto primero que todo de los silencios, en la medida en que los silencios no solamente expresan, por así decirlo, vacíos, sino oposiciones al reconocimiento de garantías fundamentales que nosotras pensábamos que habían avanzado socialmente, pensamos que lo han hecho socialmente, y que este órgano está desconociendo esa enorme voluntad social de que algunas de las cuestiones que estaban presentes en el texto constitucional anterior hagan parte de una propuesta constitucional hoy. Por ejemplo, en términos de paridad, no hay ni siquiera un principio de integración paritaria de la institucionalidad. No está el reconocimiento del derecho al cuidado como un derecho fundamental que nos tiene además en un momento extremadamente crítico respecto de la condición de vida de las mujeres fundamentalmente, que se desempeñan en labores de cuidado no remuneradas y extremadamente precarizadas. Entonces tenemos por una parte la amenaza de los silencios, por otra parte tenemos elementos de continuidad respecto de la Constitución del 80, muchísimos elementos de continuidad respecto de la Constitución del 80, entre ellos también las normas sobre partidos, movimientos y su posibilidad de ser declarados inconstitucionales sobre la base de una narrativa respecto de la violencia, ¿no? Son amenazas de continuidad que en alguna medida se han morigerado. La norma sobre propiedad privada de las aguas, que estaba textual de la Constitución del 80, tiene una propuesta de redacción nueva finalmente. Yo ahí voy a estar muy atenta también a lo que diga el Movimiento por el Agua, ¿no? Lo que digamos ATIMA, en fin. Pero al menos desde mi punto de vista, este texto es extremadamente sucinto, extremadamente excluyente, tal y como lo es el carácter del proceso mismo que le dio lugar a este texto. Y a mí me preocupa muchísimo que vamos a entrar en un momento en el cual
el Partido Republicano va a tener la mitad de un órgano que va a poder hacer y deshacer respecto a este texto también. Y lo que me pregunto es, ¿cuáles van a ser las líneas rojas si es que hay? Porque hemos visto que las fuerzas del oficialismo hasta ahora parecen no tener líneas rojas. Es decir, los derechos humanos, por ejemplo, no aparecen como una línea roja, ¿no? Lo vemos con aprobaciones como la ley Naim Retamal, por ejemplo. Entonces, al menos a mí me preocupa tremendamente lo que vaya a pasar con este texto que ya es extremadamente continuista respecto de la Constitución del 80, que es extremadamente excluyente y que ahora se va a enfrentar a este otro momento del proceso, ¿no? Dino, para efectos de lo que dice Alondra, déjame hacer dos paralelos, uno con la Constitución vigente y otro con la propuesta de Constitución anterior, en relación a lo que está ocurriendo ahora, ¿no? El primer paralelo es que durante décadas se sintió o sentimos que ganar una elección parlamentaria no se terminaba traduciendo en una victoria real, ¿no? O sea, había sectores de la población que obtenían una mayoría parlamentaria y luego no podían traducir esa voluntad mayoritaria en una agenda legislativa, ¿no? Y entonces operaba, disculpen la figura futbolística, la Constitución como trancándole la pelota al Congreso, ¿no? En lo que he escuchado de Alexis Cortés y de Paz Anastasiadis, que no representan los mismos sectores, ellos piensan más bien en una Constitución que le dé pase, ¿no?, al Parlamento, ¿no? Esa es una primera dimensión que probablemente, Alondra, es una manera en sentido positivo de decir lo que tú dices en sentido negativo, ¿no? Entonces, ese primer paralelo. Y el segundo, en relación al proceso anterior, que bueno, todo el mundo sabe lo apasionante que fue, lo movilizador que fue, y la importancia que en ese proceso tenía ganar o perder, ¿no? Pero ahora hay un nuevo sentido común, hay como un ethos del comité de expertos donde lo que realmente importa no es ganar, sino empatar, o sea, querer empatar, ¿no? Respecto a estos dos paralelos, ¿qué podrías decir? Porque es como este proceso se está justificando a sí mismo, ¿no? En este momento. Yo, en continuidad con lo que decía Alondra, ¿no? Yo creo que acá hay este es un proceso que tiene una dificultad de origen, cómo surge, cómo se estructura, cuáles son las limitantes que tiene y cómo la élite se pone de acuerdo en base a este texto que usaron la palabra habilitador, ¿no? Que aparentemente aparece habilitador, pero que lo que nos muestra es que es un texto que no avanza y que no consagra efectivamente los avances humanitarios, civilizatorios que se han ido presentando, no los consagra y no se avanza. Entonces, lo que uno tiene, incluso revisando algunos, ¿no? Dice en algunos de sus propuestas, los presenta como el Estado tenderá a avanzar ¿no? Y eso, claro, tiene un punto. No se va a retroceder, aparentemente, no se va a retroceder, pero consagra lo anterior, ¿no? Entonces, creo que en esa falla de origen, lo que nos vamos a enfrentar es a aceptar o aprobar este texto con la legitimidad para que rija por 40 años, o rechazar este texto y mantener, que parece un contrasentido, ¿no? Mantener la Constitución de Pinochet. Simbólicamente es muy fuerte, ¿no? En dónde nos pusieron y dónde estamos, ¿no? O mantenemos la Constitución de Pinochet y aparecemos defendiéndolas, o aprobamos este texto que le va a dar una legitimidad a un proceso que del todo ha sido un proceso tremendamente ilegítimo. Sumo a aquello que este es un texto en el cual lo que viene es para echarlo más a perder de lo que viene. Es decir, de lo que es, ¿no? Porque Republicanos no viene a dejar el texto tal cual, ¿no? Va a reponer, y con la derecha se pondrán de acuerdo para profundizar incluso los acuerdos o la voluntad que han tenido estos expertos para llegar a acuerdos mínimos. Entonces, creo que esa es una gran dificultad. A mí me cuesta hoy. Hay que esperar cómo se comporta este consejo, ¿no? Pero
aprobarlo o rechazarlo creo que todavía es muy pronto, pero creo que tendría que haber un milagro para poder aceptar el texto y el proceso, porque los textos no solamente, es decir, los textos tienen un valor en sí mismo, ¿no? Pero los procesos son los que le dan legitimidad. Ujú. Soy un convencido de que el proceso del 15 de noviembre, si no se hubiese dado como se dio, en donde entró una gran cantidad de gente independiente o que se aglutinó en torno a eso, no hubiese tenido la legitimidad que adquirió posteriormente con la paridad, de lo contrario hubiese sido un texto con mucha dificultad, también un proceso con mucha dificultad. Termina legitimándose. No veo que haya alguna condición o que algún milagro ocurra para que pase algo similar con este proceso. Ahora, hay una disculpa, propuesta de sí. norma, a propósito también de lo que plantea Alondra, que señalaba que el derecho a la vida desde la concepción, que fue rechazada finalmente, pero a propósito también de lo que dice Dino, es esperable que eso se reponga con toda la mayoría que tiene la derecha en esa instancia. Y ahí preguntarte, Alondra, ¿cómo ves esta disyuntiva que plantea Dino, que también es bien paradójica, ¿no? Porque entre quedarse con la Constitución actual y poder reformarla, ¿no? Que sería como la alternativa, y ya rechazar lo que existe porque existe la presunción bastante fundada de que para los sectores más progresistas el texto va a quedar peor de lo que ya está, ¿no? En el texto que ya conocemos del Consejo de Expertos, a quienes no les gusta. No es tan descabellado pensar en esta opción ya con tantos meses de anticipación. Sabemos que el plebiscito va a ser en diciembre, pero pensar en esta posibilidad de ya rechazar y quedarse con lo que hay, con la posibilidad también de reformarlo. Rechazar para reformar. Qué tremenda las vueltas que da la historia, ¿no? Bueno, por eso los viejitos le dicen a los más jóvenes que no hay que escupir al cielo, y todas esas cosas así que uno no las entiende hasta cierto punto de la vida. Sí. Sí. Yo creo que, bueno, aquí tenemos un rasgo muy, muy relevante de este proceso, a diferencia del anterior, que es lo que estamos conversando ahora. No hay hoja en blanco. Es decir, no hay una incertidumbre total, como pudo haber habido en el inicio del proceso anterior, y como yo creo que había, habiendo estado dentro, ¿no? De qué iba a salir finalmente de todo ese proceso de discusión. Había, por supuesto, marcos históricos donde iba a poder moverse la redacción de la propuesta constitucional, pero ahora lo que tenemos es un texto propiamente tal, que es el que inaugura el proceso de discusión. Y yo creo que en ese sentido, efectivamente, los análisis se pueden hacer mucho antes, ¿no? Y la toma de posición se puede hacer mucho antes. Y yo creo que esta semana va a ser particularmente relevante el ejercicio de lectura atenta que podamos hacer desde los movimientos sociales, desde los sectores independientes, desde los sectores que no hacemos parte del acuerdo elitario, que, como bien decía Dino, que expresa este texto. O sea, la unanimidad con la que parece conducirse este proceso también es expresiva del carácter de quienes están suscribiendo el acuerdo, ¿no? O sea, parte de la dificultad del proceso anterior fue una dificultad propia de la democracia, propia de la existencia de posiciones diversas, propia de la existencia de trayectorias biográficas distintas que se encontraron en el órgano constituyente electo, no así en este órgano designado, ¿no? Cuya afinidad y cuya operación, al menos a mí me despierta preguntas y sospechas en un proceso democrático. La plena unanimidad total, completa, a mí me hace preguntarme también, ¿no? Respecto del carácter democrático de ese ejercicio. Especialmente leyendo hace un par de días a algunas expertas que hablaban de lo importante de este ejercicio democrático, que habían llevado adelante. Democrático, ¿en qué términos es también ese ejercicio del comité experto? Entonces yo creo que esta semana, sí, más o menos esta semana, cuando ya tengamos el texto completo, va a ser una semana crucial para la toma de posición por parte del movimiento social. Bueno, la hipótesis del péndulo, que ustedes saben de la que se ha hablado tanto, podría ser muy bien recibida por aquellos sectores que perdieron ayer, ¿no? Que podrían decir, ahora nos toca ganar. Pero es más por el efecto del péndulo que por una cuestión más doctrinaria, ¿no? Y ahí es donde, disculpen que le eche pelos a la sopa que hemos aquí cocinado tempranito, pero resulta que este es un país, Alondra, Dino, Monse, donde los apoderados marcharon para que la educación no fuera gratuita porque querían seguir pagando.
¿no? Este es un país donde las personas que prácticamente no tienen ahorros previsionales estaban muy preocupados de que se iba a ir a un fondo común. Donde personas que le iban a aumentar las pensiones. Claro, estaban muy preocupados porque iban a desaparecer las ISAPRES si es que se aprobaba el proyecto de constitución anterior. Entonces, quiero decir que a propósito de esto que se ha hablado, y no quiero que sea maniqueo, pero como de la desconexión de los sectores progresistas con el sentido común puede ser también, y lo traigo acá, de que hay un sentido común individualista que de verdad prefiere que siga la Constitución actual. Yo sé que estoy diciendo algo bien aberrante, porque todos sabemos en qué condiciones se forjó y todo, pero también es cada vez menos la gente que nació en 1980 en términos porcentuales, es cada vez menos la gente que nació antes de 1990 en términos porcentuales, y por lo tanto lo que para algunos es crucial, para otros no significa nada, ¿no? ¿Cómo ves eso, Dino? Sé que lo que estoy diciendo es como incómodo de decir y de escuchar, pero bueno, en general uno ve que la gente prefiere una sociedad que no se meta en el metro cuadrado del individuo, ¿no? Yo cuestiono, sí, ¿no? dale. Lo cuestiono desde que efectivamente yo recuerdo lo que tú estás señalando de esa marcha de un grupo de apoderados en donde estaba el ex senador Walker y Andrés Alamán como paladines, y la tercera en particular, ya que el presidente la menciona, uno también puede mencionarla, ¿no? Y la tercera dándole tribuna a una presidenta de una agrupación de apoderados que duró lo que duró el trámite de la reforma, ¿no? Corpade, ¿no? El Corpade. No, Corpade, ¿No? Corpade es la otra. Corpade es la otra. Y en el caso de los vimos esa cantidad de independientes y de organizaciones por el rechazo, que hoy día no existe ninguna, ¿no? Que se inscriben, sacan su nick y la tienen ahí, hacen la tarea que los medios de comunicación, que no hay independencia, no son son un tentáculo más del poder económico y político, les hace hacer la tarea, la hacen y nos da esa sensación. Lo que sí tomo que muchas veces tenemos dificultades para expresar, quienes nos encontramos en esas posiciones, para expresar qué es lo que queremos y efectivamente poder transmitir y decir, mira, esto es una ganancia, porque además es algo que puedes ganar, pero no has ganado nada, es algo que puedes ganar. Y lo quiero ejemplificar con el ministro Izaguirre cuando habla del tema de bajarse los patines, ¿no? Era subirse a los patines, no era bajarse los patines. Esa equivocación la cometemos, entiendo el sentido de lo que quería decir el exministro Izaguirre, pero se explicó mal, la derecha lo tomó, lo refregó, lo usó y lo sigue usando. Por lo tanto, se utilizó mal. Si bien es una generación en la cual, a mi modo de ver, hay algunas cosas que uno puede mantener cierta distancia, ¿no? Particularmente, por ejemplo, estoy pensando sobre los 50 años del golpe, cuando la ex ministra de Cultura manda una circular diciendo alejémonos de la polarización y la nostalgia. ¿Qué es eso? Es decir, es desnaturalizar a la generación que vivió el golpe y la generación que vivió el periodo de la dictadura, que ellos nacieron en la época de los 90. Pero como toda generación tienen también virtudes, ¿no? Por ejemplo, el tema de las divergencias o el tema del feminismo arranca con mucha fuerza en estas generaciones y no son esas generaciones. No lo digo como una crítica para esas generaciones, ¿no? Lo digo como las generaciones avanzan y yo creo que esta Constitución no va a tener nada de eso. No va a tener nada de eso. Como no va a tener nada de eso, hay algo que a lo mejor no es la pensión, que debe serlo, ¿no? Porque lo material está ahí, aparece, que no es la pensión lo que los va a convocar principalmente. Sin embargo, hay otros temas en los cuales podrán convocarte del por qué movilizarte en contra de este proyecto, ¿no? Esa mirada, ¿no? Uno leía el fin de semana el dato de la cantidad de jóvenes que se han ido a FONASA. Y uno dice, bueno, pero si los jóvenes se van a la ISAPRE, tienen mayor poder adquisitivo per cápita que claro, nosotros. Sin embargo, hay una mirada, ¿no? ¿Quieren fortalecerlo el Estado? No lo creo. Lo que están viendo es que hay un lugar en donde le están metiendo la mano y hay otro en donde la platita es más segura y tu cobertura es más segura. Y esa es la posición que están tomando. Yo creo que en la medida que podemos transmitir eso, que de alguna manera hay una cierta objetividad en la información, ¿no? En lo que se está entregando, yo creo que este puede ser precisamente un proceso que termina
que termina siendo rechazado. Bueno, nos tenemos que ir a una pausa, pero quiero vincular lo que planteaba Patricio con el tema que le queremos proponer a continuación de la pausa, que es a propósito de esta crítica que hacía Natalia Piergentili a principio de esta semana, más allá de la frase, ¿no?, que se ha comentado harto. Ayer salió otra frase de una vicepresidenta, pero más allá de quedarse en las cuestiones como más anecdóticas, ella hacía una crítica de fondo respecto a los sectores progresistas y de por qué no logran interpretar el sentir mayoritario de la población, sobre todo tomando en cuenta los resultados de las elecciones, donde la lista D, ¿cuál era la del Frente Amplio? La lista D era la del oficialismo. La del oficialismo. A Prodignidad más PS. Exacto. Esa lista, bueno, le fue bastante bien en comunas más acomodadas, ¿no? Ella hacía una crítica respecto de eso y quería vincularlo con lo que plantea Patricio a propósito del tema de ciertos sentidos comunes, ¿no? Que sea un concepto que se alude harto desde Kast hasta la izquierda, ¿no? Bueno, es un tema bien interesante para que comentemos a la vuelta de la pausa. Son las 9:00, vamos a un breve alto y volvemos en unos minutos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, un programa del Centro Desarrollos Sistémicos CERVAL, conducido por Susana Muñoz Aburto. Escúchenos todos los sábados de 14 a 15 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental, con la conducción de la periodista Ruth Tapia y la participación del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales. Todos los viernes a las 12 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Radio Universidad de Chile los invita a disfrutar de una noche única de poesía y música este próximo viernes 26 de mayo en Sala Máster a las 19:30 horas en punto, junto a dos de los cantautores más destacados de la escena musical chilena de los últimos años, Manuel Huerta y Patricio Navalón. Después de casi 2 décadas se reúnen nuevamente en este escenario a trenzar versos y acordes en un concierto íntimo, poético e iluminado por la tradición trovadoresca medieval y la lírica de importantes poetas nacionales e internacionales. Además, contarán en esta cita con un invitado de lujo, el destacado poeta y actor nacional Pedro Vicuña, en lo que promete ser un concierto mágico e inolvidable. Arte Poética en Sala Máster de Radio Universidad de Chile, Miguel Claro 509 Providencia, este viernes 26 de mayo a las 19:30 horas en punto y con transmisión en directo por el 102.5 FM y online en radio.uchile.cl. Entradas a la venta a través de www.portalticket.com.
Ya, son las 9:03, continuamos en Radio Análisis, en nuestro panel de este día, jueves 25 de mayo del año 2023, junto a Montserrat Rolano, a Dino Pancani y a Alondra Carrillo. Monse había dejado instalado el tema en el bloque anterior, esto que hace la pregunta, ¿no?, respecto a si los sectores progresistas están logrando interpretar o no el sentir de los sectores más populares. A ver, solamente para completar, porque creo que, no, ni siquiera para completar, para complementar, porque creo que Monse lo dijo de una manera muy completa. Hay algunos dirigentes, por ejemplo Camilo Escalona, que aquí en la radio dijo, bueno, sí es verdad, es un problema, pero lo que realmente importa son cuántos votos se juntan y no de dónde vienen, ¿no? Y hay otros que dicen, no, si somos sectores progresistas y queremos tener una agenda de defensa de los sectores más desposeídos o marginados, tenemos que concentrar nuestro trabajo político y por lo tanto nuestro apoyo electoral ahí. Bueno, es una gran pregunta al fin y al cabo. Obviamente no la vamos a resolver en este panel, pero demos algunos esbozos. Dino. Yo, dos cosas muy cortitas. Una, yo comparto el término que usó la ministra Toá, ¿no? Creo que las declaraciones de la presidenta del PPD son crueles, porque no hay una contradicción entre representar reivindicaciones que históricamente han estado invisibilizadas, en la cual la izquierda también tiene mucho que decir, ¿no?, en esa invisibilización. A propósito de luchas que surgen en diferentes espacios, entre esos el universitario, en donde me toca a mí trabajar, a propósito de eso, aparecen con fuerza y se instalan. No veo la contradicción con la AFP o con la lucha por las ISAPRE, por la salud, por la educación. No veo esa contradicción. Entonces, desde eso lo que pensaría es que al gobierno quizás le falta sumar, pero no es uno por otro, ¿no? Es sumar con más fuerza, y eso lo creo. Tú hablas de la línea roja, ¿no? Yo hablo de él y permanentemente digo, todos tenemos una luz roja, ¿no? Le faltan luces rojas de hasta dónde sí y hasta dónde no, ¿no? Creo que hay una sobrevaloración del consenso, en el cual cuando yo quiero consensuarlo todo, de alguna manera me estoy perdiendo una identidad, ¿no? Y la palabra transformación la vuelvo un tanto vacía, porque para llegar a un acuerdo con un otro que es diametralmente distinto a mí, pero además tiene una posición jerárquica muy distinta a la mía, en algún punto vamos a dejar las cosas iguales, ¿no? Vamos a ser un tanto gatopardistas en eso. Por lo tanto, creo que más que la crítica que hace que hay una parte, si yo la aislara y le sacara todas las malas formas y la crueldad de la ecuación que hace, diría que sí, que hay una dificultad en cómo el trabajador siente que este es un gobierno que va a hacer mejoras a sus condiciones laborales, independientemente que hay algunos avances. ¿Cuáles son las mejoras laborales que va a hacer? El estudiante que sepa cómo efectivamente este gobierno va a lograr cumplir su compromiso de campaña en torno al tema del CAE, ¿no? Cómo desde el trabajador y nosotros los usuarios en salud podemos, y efectivamente se va a hacer la reforma a la salud que también fue comprometida. Es decir, todo eso falta, ¿no? Se necesita que el Estado, que el gobierno llegue a esos lugares con una voz que lo explique y que eso se traduzca en acciones y en políticas públicas. Pero no es a costa de lo otro, ¿no? Es sumado a lo otro. Sí, solamente muy breve, pero muchas de las cosas que dice Dino, que son parte de promesas del gobierno, tienen que ver con mayores recursos. Y esos recursos, ¿dónde se sacan si la reforma tributaria fue rechazada en el Congreso? Entonces, ahí es un círculo vicioso bien complejo. Por ejemplo, el tema de la sala cuna universal, que realmente es muy importante para las mujeres, por el tema de los cuidados, ¿no? Es algo que es impracticable sin una reforma tributaria. ¿Para qué hablar del tema previsional? Bueno, es complicado. Solo me permite complementar lo que estás diciendo, Montserrat. En algunos casos es recurso, en otros casos es gestión. Cuando uno revisa las reivindicaciones de los trabajadores del Ministerio de Cultura, uno dice ahí hay un 90% de gestión. Por lo tanto, es el mismo recurso que yo tengo, es como redirijo y noto la diferencia entre el gobierno anterior y este gobierno.
Y eso no es recurso, ¿no? Hay otros en los cuales indudablemente que es así, pero en otros es como uno gobierna, ¿no? Y cómo se nota la diferencia entre un gobierno y otro. Sí, sí. Alondra, sí. Yo me quedé pensando del momento antes de la pausa en esta... en la emergencia del movimiento feminista en los últimos años, y me quedé pensando también en esta idea que aparece, que la planteaba Dino también, que es esto de quizás en los 80 algo así no existió, ¿no? Y sin embargo en los años 80 yo ahora estoy trabajando con compañeras en el archivo de La Morada, de la Casa de la Mujer La Morada. Entonces estamos muy metidas en eso, ¿no? En la historia, reconstruir la historia del feminismo de los 80, y es una historia muy interesante, de mucha organización, de mucha movilización de mujeres, del Mudechi, del Momupo, de organizaciones que hoy, bueno, ya no existen, ¿no? Varias de esas, pero que fue un movimiento muy dinámico. Y las condiciones de la transición relegaron esas reivindicaciones y esas luchas al último punto de la tabla y las relegaron a la inexistencia, ¿no? Tanto así que se asumió un ordenamiento legal, normativo, que entre otras cosas criminalizaba el aborto, cuestión que nos tiene hoy en la situación en la que estamos también en la ausencia del reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, y un primer gabinete de gobierno constituido exclusivamente por varones, ¿no? Y yo creo que ahí el riesgo de la reposición de esa política sexual tremendamente nociva para los derechos de las mujeres y para la construcción de una sociedad democrática, está siempre amenazando con retornar, y amenaza con retornar en voces de las más diversas, ¿no? No solamente es la amenaza del Partido Republicano, es también la amenaza de lo que muy claramente decía Dino, que es esta ecuación que lo que hace es separar las reivindicaciones y las luchas históricas por los derechos de las mujeres y las diversidades y las disidencias sexuales y de género de la lucha por condiciones de vida dignas, ¿no? Contra la precarización de la vida, que es el carácter que han tenido las movilizaciones en los últimos años. Yo creo que para poder observar la dificultad de interpretar por parte de los sectores progresistas las aspiraciones populares que estaban puestas en juego, la pregunta de octubre, como le dice Canales en su libro, ¿no? No solamente podemos mirar al gobierno ni por fuera del gobierno, o sea, tenemos que mirar la dinámica que se da entre estos dos sectores. Y a mí me parece también muy preocupante y un indicador de dificultad muy sustantivo los 2 millones de votos nulos de la elección del 7 de mayo. O sea, yo creo que ahí hay algo de lo que tiene que tomarse noticia, que las declaraciones de Pergentili ocultan también, ¿no? Como no solamente pareciera haber una interpretación restrictiva de algunas de estas aspiraciones que separan, entre otras cosas, por ejemplo, la paridad de otras medidas democráticas, por ejemplo, en el Acuerdo por Chile, donde la paridad parece suelta, ¿no? El único rasgo democrático del proceso, y la posibilidad de construir una noción de proyecto más general que, al mismo tiempo que ofrezca una vía de salida de la crisis, que profundice la democracia, profundice el empoderamiento de los sectores populares, pueda conectar con sus aspiraciones y sus necesidades también desde los avances civilizatorios que los movimientos sociales han venido a poner sobre la mesa. Creo que esa tarea en parte también engarza con un desafío enorme en nuestro país, que es poder tener organización social fuerte, ¿no? O sea, hoy día tenemos una fragmentación social muy profunda, y yo creo que en la medida en que esa fragmentación social se siga profundizando, estamos en un escenario de desmoralización de los sectores organizados también. Las personas ya no quieren salir a hacer campañas, ¿no? O sea, mucho menos salir a escuchar, que quizás es hoy día lo que más necesitamos hacer. Nosotros hablábamos en esta asamblea abierta que convocamos hace unos días, después del resultado del 7 de mayo, y esa era una de las cosas que concluíamos, ¿no? O sea, para que pueda haber algo así, como una interpretación que conecte con los sentires populares mayoritarios en la clave de la transformación, lo que necesitamos hacer en este momento es disponernos a escuchar algo que cada vez más está siendo excluido, activamente excluido del debate político, y que nos puede llevar, bueno, a lo que nos está llevando ahora, ¿no? Dino, sobre este punto, ¿algo que agregar o vamos al tema siguiente? ¿Sí? A ver, yo sé que el episodio de la profesora Elisa Loncón está más o menos decantado, y bueno, no sabemos si va a haber nuevos capítulos al respecto. De todo lo que uno escucha, también hemos conversado aquí dentro de la radio, parece haber un cierto consenso de que hay una animosidad contra la profesora, ¿no? O sea, eso es como parece estar fuera de discusión.
Pero luego se abre una discusión que es un poquito más sofisticada, ¿no? En respecto a cómo deben relacionarse las universidades del Estado con la sociedad, ¿no? Y hay un primer valor que obviamente tú, Dino, yo, Monse, bueno, Alondra también, pero a nosotros los que nos toca más cotidianamente como funcionarios públicos es una cuestión muy importante que es la probidad, el debido uso de los recursos, en fin, y que bueno que estamos sometidos a controles bien estrictos para esos efectos, ¿no? Y ese es el espíritu formal, en nombre del cual se hace el requerimiento, ¿no? Pero luego, en un plano más interpretativo, hay quienes plantean, y a mí me da la impresión que sin decirlo es el lugar donde se pone la USACH, que lo que está en juego es la autonomía universitaria, ¿no? Y hay está el artículo que rige el funcionamiento de las universidades, que lo tengo aquí, que la universidad del Estado gozan de autonomía académica, administrativa y económica, que les confiere el Estado la potestad para organizar y desarrollar por sí misma sus planes y programas de estudio y sus líneas de investigación, bueno, en fin. Y el tema de la autonomía universitaria es un tema muy sentido, especialmente en momentos donde hay crisis democráticas o amenazas a las libertades, en fin. Bueno, colisionan estas dos cuestiones y para terminar y no explayarme demasiado, hay quienes dicen, la profesora Loncón debió haber contestado inmediatamente y se acababa el problema, ¿no? Y hay quienes dicen, no, pues es que ese no es el problema es otro, ¿no? Bueno, ahí se las dejo, Dino. Yo primero es que seré más imparcial de lo que soy en la vida, ¿no? Soy un hincha de la profesora Loncón. Creo que en política cada vez uno se emociona menos, ¿no? Sin embargo, cuando asume la presidencia de la convención, creo que son uno de los hitos en donde uno se emocionó mucho con su discurso y por su posterior trabajo también, ¿no? Pero creo que ese es un discurso que quedará en la historia, en donde por primera vez, por ejemplo, se mencionan los niños, ¿no? Y habla sobre los niños, sobre el futuro. Pero bueno, dicho lo anterior, es que... Vengo en nombre de mis antepasados, dijo eso mismo. Es emocionante recordarlo, es emocionante. Yo no separaría lo que hacen con la profesora Loncón a lo que hicieron también en su minuto el mismo Mercurio, o el Mercurio y otros diarios, pero centralmente el Mercurio en relación a la profesora, a las tesis de la Universidad de Chile, en donde hay una permanente ataque a todo lo público, ¿no? Y en particular a las universidades públicas. Hay un ataque porque sienten que todavía hay algo más que pueden ganar en términos de las relaciones, como por ejemplo el tema de la autonomía, ¿no? No alcanzan a entender que las universidades puedan ser parte de la sociedad civil precisamente porque tienen esa autonomía, ¿no? Es un espacio en donde la derecha y la derecha económica y política todavía no logra entrar. Tienen las otras universidades, ¿no? En su gran mayoría tienen las otras universidades, pero ahí es un lugar en donde tampoco es que sea un reducto de la izquierda o del progresismo, ¿no? Pero tiene una lógica que rompe la política, ¿no? Al interior de estas universidades, precisamente porque son otros los factores en los cuales uno ve permanentemente que se ponen a circular. Y en eso creo, yo comparto, en general, nuestros trabajos están en la red, ¿no? Están en la web. Pero de hecho, uno cuando se mete a las páginas web aparece qué es lo que uno ha hecho, qué es lo que no ha hecho, etcétera. No veo el interés del Mercurio en particular, por qué tener que pedirlo por transparencia, si es una información que es disponible, que tienen periodistas, reporteros, en los cuales podrían haberla encontrado, ¿no? Sin embargo, mi impresión es que esto se hubiese producido independientemente, en este caso se transforma en una suerte de obstáculo, ¿no? Y tratan de concentrarlo ahí. Pero el problema es otro, ¿no? Yo creo que el problema tiene que ver con debilitar a las universidades públicas y en particular el tema de género. Porque cuando uno revisa, tiene un apellido un tanto difícil el republicano Urigoitia. Exacto. Tiene una fijación, ¿no? Y su fijación tiene que ver con el tema de género y la sexualidad. Esa es su fijación.
en donde lo que ataca son a las universidades públicas. Acaba de salir señalando sobre el que no se dé educación sexual al interior de los espacios educativos, que dicho sea de paso, no tenemos educación sexual, pero este señor seguramente quiere que ni siquiera se mencione la palabra al interior de un aula, ¿no? Creo que ese es parte del debilitamiento, porque entenderán precisamente lo que hablamos al principio, ¿no? Es lo que se ha instalado durante los últimos 20 años, que se acrecentó muy apegado al feminismo los últimos 5, 6, 7 años, y es precisamente lo que quieren desinstalar, ¿no? Hay una desinstalación cultural que es la que quieren frenar, es parte de ese contragolpe. No es casual que hayan atacado con virulencia a la profesora Olga Garau de la Universidad de Chile, y no es casual que estén atacando y que elijan en este minuto atacar con virulencia a la profesora Elisa Loncón. ¿Tú coincides en eso, Alondra, que hay un asedio a lo público, a las universidades públicas, o esto tiene que ver más bien con una persecución, digámoslo así, política o incluso con tintes racistas hacia la profesora Loncón? Yo creo que se cruzan dos agendas ahí, o sea, claramente, ¿no? Y lo que decía Dino es muy cierto. Y a mí me parece muy bien también que la respuesta de la USACH haya cambiado, porque hace un par de años, cuando se hizo el requerimiento por parte de Urruticoechea y Jürgensen, oficiaron a las universidades públicas para entregar la nómina, y esta era la forma en la que lo pedían, ¿no? De todas las académicas y todos los estudiantes que cursaran materias de ideología de género. Uh-huh. De ideología de género, y la USACH entregó los antecedentes académicos, respondió al oficio enviado por la extrema derecha en esta clave. No fue capaz de decir, en esta universidad no hay cursos de ideología de género, ¿no? No existe tal cosa, y ahora la universidad toma una posición diametralmente opuesta a esa. Y a mí me parece que eso está muy bien, y quisiera subrayarlo también como parte de un saneamiento del debate democrático, ¿no? Porque efectivamente acá podemos entrar en la discusión sobre en qué sentido la exigencia de probidad y transparencia está puesta en juego, pero me parece súper importante poder hablar de las cosas como realmente son y no perdernos en los formalismos, y me parece que la decisión de la USACH permite justamente eso. Permite que un montón de personas que habían guardado estricto silencio frente a la persecución racista y sexista contra Elisa Loncón hayan tenido que salir a poner un freno, ¿no? Uh-huh. Sectores que ahora, habilitados por esta circunstancia y por esta decisión tajante, ¿no?, de no prestarse para esta persecución, hayan tenido que reconocer públicamente que el hostigamiento no ha sido sino una práctica sistemática contra Elisa Loncón. Y me parece muy bien también poder articularlo con lo que significó la persecución de Olga Grau, que hasta el día de hoy recibe amenazas de muerte, ¿no? Por estas cosas. Elisa también permanentemente recibe amenazas de muerte. Y aquí hay algo que quizás en el exterior se ve mucho más claramente que acá, donde vivimos en torno al reality show de los medios de comunicación, y no somos quizás capaces de ver que lo que está puesto en juego es la persecución a la única mujer mapuche que ha liderado un órgano político en la historia de nuestro país, ¿no? Y eso a mí me parece muy importante. Y respecto de la cuestión de la autonomía, de la transparencia, yo no puedo dejar de decir que hay una dimensión de hipocresía radical, de hablar de la disposición de fondos públicos por parte de las universidades públicas, cuando, al menos yo, estudié en la Universidad Católica, una universidad propiedad de un estado confesional, de otro estado, que no es el nuestro, que recibe más financiamiento público que muchas universidades públicas, y que se niega, por ejemplo, a cumplir la ley de interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales. Bueno, y al revés, ¿no? Pues, Alondra, o sea, está muy bien que los recursos públicos tengan fiscalización, pero esta universidad, no quiero decirlo en un sentido chauvinista, cualquier universidad estatal, tienen niveles de control que no son exigibles a sus símiles en el mundo privado, incluyendo los medios de comunicación de la universidad. O sea, para que yo tengo un montón de deberes que el director de un medio privado no tiene, ¿no? Entonces también uno se puede hacer la pregunta de, está bien, lo de lo público, pero si lo vamos a valorar de esa manera y le vamos a otorgar una serie de deberes, bueno, ¿de qué manera también la sociedad se produce esa contradicción que tú dices, ¿no? Sí, o sea, hagámonos
cargo también de lo que hablamos cuando hablamos de recursos públicos, ¿no? Y de qué manera estamos sosteniendo efectivamente lo público. Y resulta irrisorio que sectores que se han dedicado a promover políticas de desmantelamiento de lo público aparezcan rasgando vestiduras respecto del destino de los fondos públicos que le han negado a las universidades del Estado durante todas estas décadas y que nos tienen hoy día en la situación en la que estamos. En todo caso, me parece bien que podamos acordar la necesidad de estándares de transparencia y probidad, y me parece muy bien que eso pueda estar puesto en juego también en la discusión, pero sin duda que no es en lo absoluto la centralidad de este acontecimiento. Bueno, y esto se da también en el debate de las ISAPRE, ¿no? Quienes plantean la existencia de un Estado mínimo, ahora están insinuando soterradamente la posibilidad de que o no tan soterradamente, ¿no? Que no se cumpla ni tan el fallo insinuación ni tan soterrada. Sí, porque no se cumpla el fallo de la Corte Suprema, y a través de una serie de subterfugios que el Estado, en el fondo, ¿no?, rescate a las ISAPRE. Bien paradójico, por decirlo de alguna manera. Claro, pero te fijas que ahí volvemos al mismo argumento, porque ¿cuál es el argumento, no? El argumento es que el Estado no es capaz de hacerse cargo de los 3 millones de afiliados de la ISAPRE, ¿no? Porque lo que has instalado es que el Estado no tiene ni la musculatura ni la probidad para poder gestionar un servicio en este caso, ¿no? O para poder gestionar. Que en relación al litio era exactamente lo mismo. Lo que están haciendo, y no hay que dejar, hay estudios de opinión en donde las universidades públicas quedan en un muy buen pie, ¿no? Hay una buena opinión de las universidades públicas. Lo que tienen permanentemente, no siempre asociado al periodo de matrícula, lo que tienen permanentemente es atacar a las universidades públicas, como atacan también al consultorio, como atacan también al hospital. Sin embargo, no se meten en las filas eternas que puede haber dentro de las clínicas, ¿no? O lo que te cobra una clínica a propósito de un procedimiento. Bueno, son las 9:25. Recordar que estamos con Alondra Carrillo y con Dino Pancani. Para finalizar, unas breves palabras o la mirada que ustedes tienen respecto a este aparente giro que ha tenido el gobierno en su agenda luego del 7 de mayo, ¿no? Y esto también está de alguna manera entrelazado con la entrevista que citaba Montserrat a Natalia Piergentili, esta idea de que el gobierno está poniendo más temas que tienen que ver con las mayorías y que está tratando de alguna manera de salirse de la agenda de la seguridad pública y de la migración en la que estuvimos, esta palabra es mía, a rato yo sentía encerrados, ¿no?, en términos políticos y comunicacionales. Pero después del 7 de mayo parece que el tema de la seguridad pública ya no... Es que eso es un gran tema, ¿no? Era el gran tema hasta el 7 de mayo, a partir del 8 parece que ya no es tema. En fin, bueno, hay breves palabras sobre eso, Alondra, para ir cerrando el bloque. Bueno, nosotras habíamos visto con mucha preocupación y con mucha indignación también la decisión del gobierno de subordinarse a la agenda securitista de la extrema derecha. Y los efectos de esa subordinación van a ser de largo plazo. O sea, lo que mencionaba al principio sobre la ley Naim Retamal, que ya ha sido empleada para garantizar la impunidad de los crímenes de carabineros. O sea, no es una ley que busque prevenir los ataques contra carabineros, sino garantizar la impunidad de los crímenes de carabineros, ¿no? Son cuestiones que son extremadamente gravosas. Estamos todavía muy cerca, creo yo, del 7 de mayo para observar una tendencia que pueda inclinarse en una dirección diferente por parte del gobierno. Yo creo que hasta ahora lo que hemos observado es una debilidad política sustantiva. Uh-huh. Es una debilidad política que ha entregado la agenda. Yo no estoy tan segura en qué sentido contamos hasta el momento con indicadores de que esa dirección ha cambiado. Y yo creo que ahí va a ser, de nuevo, muy relevante lo que los movimientos sociales podamos decir, de cara también a la cuenta pública que se viene el 1 de junio y que para nosotras como feministas es un momento muy importante, ¿no? Y qué bueno que lo dijiste, porque me da la oportunidad de decir que vamos a tener transmisión especial en Radio Universidad de Chile el próximo jueves desde bien temprano. Dino. Yo, complementar dos cosas, ¿no? Yo creo, una es cómo el Estado logra efectivamente traspasar su gestión a la comunidad, ¿no?, a la gente, como el que hayan bajado las listas de espera, la gente se entera de que hoy día es más expedito
que lo que era antes de ayer. ¿Es lo óptimo? No es lo óptimo. Sin embargo, es más expedito de lo que podía ser ayer, ¿no? Eso tiene que ser capaz desde la gestión, no solo discursivo, tiene que ser capaz de percibirlo la gente de la periferia, del centro, del sur y del norte. Eso, por una parte, y por otra parte, creo que yo cuestionaría al menos cuando uno señala y dice el gobierno entrega la agenda, ¿no? Le quitan la agenda, ¿no? En el marco de esa disputa, es decir, creo yo que ¿cómo no va a querer este gobierno mostrar los logros que ha tenido? Lo quiere, indudablemente lo quiere, y uno lo puede ver que hacen un esfuerzo a través de las redes sociales, hacen esfuerzos de manera permanente con las mejores ministras que tienen posicionados, aparece. Pero es una pelea desigual y que está perdida si es que no logra fortalecer el sistema de medios, ¿no? La agenda de seguridad que se instala, uno dice, ¿con quién la perdió? Con la derecha, la perdió con los medios de comunicación, que son parte de la derecha, son agentes y actores de la derecha política y económica, ¿no? Pero lo perdió con los medios de comunicación. Son los que nos instalaron esa urgencia de que en 2 días tenía que estar la ley Naín Retamal, y quien hiciera levantar al dedo para hacer una observación significaba que estaba con los delincuentes que andaban matando a carabineros. Eso creo que deben haber señales en los cuales tú tienes que buscar de manera más expedita, más plural, más diversa, el cómo informas y cómo informas lo que está haciendo y lo que deja de hacer el gobierno, con independencia del gobierno. Uno habla de independencia, pero no son medios independientes, ¿no? Cuando vemos este sistema de medios, no son medios independientes, son medios que obedecen a intereses específicos. Uno espera, aún así, que el medio público sea un medio independiente, ¿no? Que pueda reconocer a la oposición como pueda reconocer también al oficialismo. Lo que pasa es que hoy día solamente se reconoce a la oposición, y al oficialismo lo que tenemos es permanentemente críticas. Creo que el tuit, que no lo comparto, pero del presidente de la República, de alguna manera muestra esa angustia, ¿no? De decir cómo instala un periódico de manera permanente, deforma, exagera, tergiversa, construye una información desde el acontecimiento que no ocurrió, y yo no tengo cómo poder decirle, ¿sabe qué, señor? Usted está mintiendo. ¿Sabe qué, señor? Su noticia es falsa. ¿Sabe qué, señor? Tergiversó el dato. Silenció, porque no solo es lo que dejan de decir también, ¿no? Lo que no cubren. Creo que para que se pueda entender mejor lo que está haciendo el gobierno, necesariamente tiene que buscar mecanismos en los cuales eso se empareje. Bueno, Dino abrió un tema que es para una larga discusión, pues da para varias horas de programa, pero nos tenemos que ir porque son las 9:31. Agradecer la presencia aquí en nuestro estudio a Dino Pancani. Dino, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y a Alondra Carrillo, como siempre, muchas gracias. Bienvenidos a nuestra casa, que también es suya. Muchas bueno, gracias. Vamos a una pausa y volvemos con más aquí en Radio Análisis.